Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Futuro Público. Soy José Díaz Mendoza y en este espacio exploramos la innovación pública en América Latina. Antes de saltar al tema de hoy, ya escucharon nuestro último episodio. Estuvimos en el Creative Bureaucracy Festival de Berlín, Alemania, como Project Partners del festival. Allí conectamos y amplificamos las voces de las y los innovadores iberoamericanos presentes en el evento, que fueron bastantes, y con quienes hablamos temas de policrisis, GovTech e innovación público-privada, así como innovación para la democracia y otros temas. En este episodio tenemos a Nicole Castro. Ella es jefa de proyectos en el Servicio Civil chileno, donde lideró la creación de Colabora, plataforma que gestiona pasantías y movilidad entre servicios públicos. Precisamente el tema que abordaremos ahora. Ella también es especialista en innovación pública y diseño de servicios y articulación interinstitucional en el Servicio Civil chileno. Hola José, hola a todos, a todas las que están escuchando este episodio. Muchas gracias a ustedes por la invitación y feliz de haber sido seleccionada con esta iniciativa Colabora para poder contar un poquito cómo fue el proceso de desarrollo de esta innovación en Chile. Buenísimo, gracias Nicole. Empezamos entonces comentándonos sobre el problema que has propuesto. Cuéntanos qué desafío o qué necesidad busca resolver la solución que has propuesto y un poco también sobre el contexto en el que se encuentra o se encontraba el Servicio Civil chileno en el momento en que decidieron abordar esta problemática. Bien, Colabora es una iniciativa que la gestiona la Dirección Nacional del Servicio Civil, pero es financiada por la Secretaría de Modernización del Estado, acá en Chile. Esto pertenece al Ministerio de Hacienda y nace un poco como un proyecto que se postula en pos de la modernización del Estado en materia de empleabilidad pública. ¿Ya? Esto alineado a la agenda de modernización en un punto específico que tiene que ver con la capacitación y formación de funcionarios públicos y también con derribar estos silos organizacionales que existen en la institución pública, que se caracteriza mucho por su verticalidad y por su jerarquía, ¿cierto? Que es súper propio de las administraciones públicas. Entonces, cuando yo llego a este equipo, este proyecto se había adjudicado hace muy poquito, estaba con la fase de idea, que en el fondo buscaba ser una plataforma de movilidad para funcionarios y funcionarias públicas en el Estado chileno, y tenía como algunos referentes ciertos casos internacionales, como por ejemplo Brasil, con su experiencia de Labora. Sin embargo, cuando llegamos acá con el equipo, hicimos todo un nuevo levantamiento, un nuevo diagnóstico para poder identificar un poco cuál era la realidad chilena respecto a esta temática en particular, a esta movilidad horizontal, y ver también el marco legal y normativo para ver de qué manera se podría implementar un proyecto con estas características. Por lo tanto, lo que primero hicimos fue un poco de análisis sociopolítico, por decirlo de cierta manera, donde identificamos que, bueno, Chile en 2019 se enfrentó a un desafío político emergente, a este estallido social, que fue súper conocido a nivel mundial. Luego también tuvimos estas crisis que eran impredecibles, que vino el COVID súper seguidito, estuvimos en pandemia cerca de 3 años, y esto llevó a que hubiese una evolución tecnológica mucho más acelerada de lo que se tenía planificado, lo que llevaba como consecuencia una demanda constante de nuevas habilidades y competencias entre los distintos profesionales, tanto del sector público como del sector privado, ¿cierto? En el sector privado se potenció muchísimo el teletrabajo, la flexibilidad laboral, etcétera, y el sector público a su vez empezó a tener ciertas dificultades adicionales, sobre todo respecto al presupuesto limitado que teníamos para nuevo personal y nueva dotación. Al mismo tiempo, cuando los servicios públicos le piden más dotación o más presupuesto para dotación a la dirección de presupuesto, se dice que no es posible porque las dotaciones están completas.
En el fondo, los servicios públicos tienen ciertos cupos para contratar personas según su quehacer, y la mayoría de los casos estos cupos de planta o a contrata ya están cubiertos. Por lo tanto, los gobiernos se ven en la obligación de desarrollar al personal existente para poder ponerse al día con estas brechas de talento que se empiezan a necesitar. Muchas gracias por este contexto, Nicole. Me parece muy interesante esta, digamos, confluencia de factores que van desde el contexto global de la pandemia hasta estas necesidades emergentes respecto de la necesidad de perfiles, no solamente técnicamente viables, sino que tengan esta expertise de lo público, que pueda ser aplicable en distintas áreas de el sector público chileno, junto con además las típicas limitaciones presupuestales y organizacionales del sector público. Ciertamente un desafío político importante. Y aquí es donde quisiera preguntarte eh, específicamente por el desafío, ¿no? Una vez que ya se identifica el problema, pero que empieza a haber esta evolución, ¿no? de la solución. eh, ¿Cuándo y cómo es que, digamos, esta solución se perfila como la que en este momento tú estás presentando? Si bien nosotros teníamos un buen diagnóstico desde lo que levantábamos del contexto y la bibliografía existente, esta problemática seguía siendo de cierta manera general, y teníamos que empezar a perfilar lo que iba a ser la solución. Colabora se planteaba desde el origen como una plataforma tecnológica para promover la movilidad horizontal de funcionarios y funcionarias públicas en el Estado. Sin embargo, bajo la lógica de un desarrollo de proyecto o del diseño de servicios, no sabíamos si realmente lo que necesitábamos era una plataforma tecnológica. A lo mejor necesitábamos otra solución que no necesariamente fuese un portal nuevo. Entonces, lo que hicimos en conjunto con Modernización y con la Dirección Nacional del Servicio Civil es que dimos vuelta un poquito el desarrollo de proyectos de lo que se gestiona habitualmente no sé si solamente en el Estado, me imagino que en el sector privado también, y partimos con un proceso más participativo de diagnóstico con nuestros usuarios, en este caso, que serían funcionarios y funcionarias públicas de todo el país y con distintos roles dentro de la institución, considerando las áreas de gestión de personas, las áreas jurídicas, gestión de proyectos, también consideramos a los gremios, y con ellos hicimos una serie de talleres participativos con metodologías de innovación o de diseño de servicios para poder identificar correctamente dónde estaba el dolor y dónde estaban los espacios de oportunidad para lograr esta movilidad en el Estado, o cómo resolver este problema de cómo hacemos para capacitar al personal existente. Entonces, ahí un poquito aparecieron mucho más marcadas estas barreras de contratación en el sector público, esto que te mencionaba antes, la rigidez contractual, prácticas de contratación que son súper lentas, prácticamente nula rotación de funcionarios públicos en las instituciones. Empezaron a ser cada vez más evidentes estas brechas de habilidades, sobre todo en temáticas nuevas como TI, STEM, inteligencia artificial, ¿cierto? Y por otra parte, también empezamos a tener una distancia mucho mayor entre las condiciones laborales desde el sector público al sector privado. Entonces, estas competencias súper específicas en el sector público era muy difícil atraerlas con este nuevo talento o talento joven, porque el sector privado era mucho más competitivo en este sentido. Entonces, aquí también empiezan a aparecer las tendencias en gestión de personas en el sector público y en el fondo los desafíos que teníamos nosotros, que tenían que ver con flexibilizar un poquito el régimen del empleo y poder reorganizar la función de cada persona que trabaja en el Estado, y también tener modelos de incentivo para el aprendizaje y desarrollo profesional. Aquí en Chile, para poder avanzar o hacer carrera en el Estado, se prioriza mucho la antigüedad. Es decir, para pasar de un grado a otro, se prioriza las personas que son más antiguas en la institución, pero no necesariamente que la persona tenga un magíster, que haya hecho un diplomado, que en el fondo se esté capacitando constantemente. Entonces hay que buscar mecanismos para que los propios funcionarios que ya están contratados en una institución
tengan esta motivación por estar capacitándose constantemente. Entonces, así empezamos a perfilar este proyecto como una iniciativa que, además de promover la movilidad, un poco lo que la motiva detrás también tiene que ver con el desarrollo profesional y personal de las personas que iban a querer postular a estas posibles pasantías sin perder los beneficios que tienen su contrato actualmente, es decir, sin poner en riesgo su estabilidad laboral, que en el fondo es por eso que la gente no busca cambiarse de trabajo, para no perder ciertos beneficios adquiridos por todo el tiempo que llevan trabajando en el Estado. Entonces, a través de estos talleres, donde participaron más de 320 funcionarios públicos de todo el país, empezamos a perfilar lo que era esta solución, donde finalmente todo va a tener que utilizar una plataforma tecnológica o un dispositivo tecnológico para poder centralizar y democratizar el acceso a estas oportunidades de movilidad temporal. Cuando hicimos el diagnóstico y el estudio de qué oportunidades normativas o en el fondo las barreras normativas que teníamos, porque acá cuando nosotros comentábamos o presentábamos la iniciativa, los principales detractores utilizaban la típica frase: esto nunca se ha hecho, para hacer una innovación en el sector público hay que cambiar la ley y eso se demora años, como no hay posibilidad de que el proyecto le vaya bien. Entonces lo que hicimos, y esto no lo habíamos hecho nunca antes, convocamos a un taller participativo a abogados y abogadas de instituciones públicas. Generalmente uno acude al área jurídica cuando ya tiene el proyecto listo y solo necesitamos el visto bueno para que salga el decreto en el fondo, y es ahí donde los abogados dicen como, este tiene muchos problemas de ejecución o no va acorde a lo que dice la ley chilena, etcétera. Entonces nosotros partimos al revés. Incluimos a esta área en la parte del diseño del proyecto para que fueran ellos mismos quienes diseñaran la solución en la parte jurídica. Y esto fue tremendo porque si bien nosotros, yo como diseñadora podría haber tenido un prejuicio en base a mi experiencia previa con las áreas jurídicas, los abogados y las abogadas estaban muy contentos de ser considerados en esta etapa del proceso. Tenían muchas cosas que proponer, identificaron claramente cómo se podía, en el fondo, llevar adelante esta iniciativa utilizando los mecanismos que ya existían. O sea, no tuvimos que cambiar ninguna ley, no tuvimos que incluso sacar una nueva normativa, sino que es utilizando los mecanismos existentes en la Constitución chilena, pudimos llevar adelante esta iniciativa y esto fue validado por los mismos equipos jurídicos de los servicios públicos. Entonces, eso fue un aprendizaje, pero total, que tuvimos en el desarrollo del proyecto, y con esto pudimos ir a Contraloría a presentar la iniciativa con este respaldo jurídico que ya llevábamos, y en el fondo fue como, obvio que se puede, no entiendo bien por qué me preguntan, sí se puede, y es como, listo, queríamos tener como este check que en el fondo los servicios públicos, desde protegerse, nos decían, no, pero es que esto no se puede, nunca se ha hecho así, no sabemos. Nosotros decíamos, mira, trabajamos con 30 abogados y abogadas, fuimos a Contraloría, se puede de esta y esta manera. Entonces, si bien no era la situación ideal que nosotros hubiésemos diseñado para colaborar, sí encontramos una manera existente que quizás estaba subutilizada, que tiene que ver con la Comisión de Servicios, ¿cierto? Y el principio de coordinación y colaboración que tienen los servicios públicos, que quizás algunos servicios sí lo utilizaban, pero otros no lo conocían demasiado. Entonces, ahí fue donde apareció esta figura normativa, y estudiamos a fondo lo que es la Comisión de Servicios, cómo se utiliza, para qué se utiliza, y en el fondo cómo podemos poner a disposición este acto administrativo para poder habilitar las colaboraciones entre funcionarios de distintas instituciones públicas. Nicole, muchísimas gracias por este nivel de detalle increíble que has proporcionado en este momento. Aquí tengo 3 preguntas que capaz podemos abordarlas muy rápido. Para nuestra audiencia, como sabes, nos escuchan en toda Latinoamérica. Si puedes explicar qué es la Comisión de Servicios en Chile, qué entendemos por eso, de una forma en que capaz podamos encontrar una equivalencia regional. La segunda pregunta es que va acompañada con una, digamos, opinión mía, es sobre la creación en apariencia de un mercado de trabajo público interno, ¿no?
es como este modelo ha creado o tiene el potencial de crear esta bolsa, digamos, de trabajo público interna que no solamente se basa en eh, perfiles específicos relacionados a un puesto, sino que tiene el foco sobre habilidades y sobre retos que pueden resolverse en relación a estas habilidades. Eso me parece muy interesante y capaz puedes ahondar un poquito más por ese lado. Y lo tercero, que me parece muy importante es lo que has mencionado de hacer algo jurídicamente viable. En el proceso de diseño de soluciones, a veces uno no piensa necesariamente en áreas jurídicas. Si puedes abordar un poco más también sobre cómo fue el reto y el proceso de involucrar a las áreas jurídicas, creo que sería ejemplar. Bueno, en Chile la comisión de servicio es una facultad que tienen los jefes y jefas de servicio o la autoridad máxima de cada servicio público, donde puede designar a un funcionario público en comisión a otra institución por un periodo determinado. Esta comisión de servicio se realiza tradicionalmente de manera presencial, full time, es decir, 44 horas a la semana, y es la institución de origen la que paga el traslado y los viáticos de esta persona que se va. Esto es, como te decía, es una designación, por lo tanto el funcionario no muchas veces puede optar a ir a una comisión de servicio o no ir a una comisión de servicio. Y esto tiene como consecuencia que muchas veces esto ha sido, entre comillas, mal utilizado o ha sido utilizado con cierta discrecionalidad, donde a funcionarios o funcionarias, eh, por ejemplo, que son castigados, entre comillas, se les asigna una comisión de servicio en otra institución para separarlo de sus funciones, eh, o en el caso muy positivo, a una persona la premian y la mandan en comisión de servicio a otra institución, a otra región, eh, pero en el fondo no se puede postular. Nadie sabe qué institución necesita una comisión de servicios o qué persona tiene el talento que se necesita para esa comisión de servicio en particular. Por lo tanto, Colabora lo que viene a hacer acá es generar este canal o gestionar de cierta manera estas oportunidades profesionales, como dices tú, como estas suboportunidades de desarrollo que tienen los servicios públicos con el talento disponible, porque hoy día depende mucho del boca a boca, del contacto. Yo conozco a alguien que podría saber hacer este trabajo, pero si no conozco a nadie, significa que no puedo resolver este problema con este mecanismo. Ya en el fondo ahí es donde empieza la gente a decir como en el Estado no hay talento, o esta caricatura del funcionario público, ¿cierto? Como muy eh, flojo, entre comillas, o como súper anticuado en su forma de trabajar, y realmente no es así. Lo que pasa es que hay mucho talento en el Estado, pero muchas veces no sabemos dónde está o está cumpliendo roles un poco que no son lo que esta persona quizás quisiera hacer hoy día. O sea, una persona que entra a trabajar a una institución hace 20 años atrás, claramente tiene que modificar su forma de trabajo y su quehacer a lo que es hoy día, ¿cierto? Entonces, en el fondo, lo que busca hacer este proyecto y con estas nuevas oportunidades es que le enseñamos también a las instituciones públicas cuando ellos necesitan talento especializado nuevo. Y son tres motivos principalmente. Cuando tienen aumento repentino o programado de demanda laboral, por ejemplo, en época de elecciones, en épocas de censo, cuando se está activando algún beneficio social, los servicios públicos ya saben cuándo tienen mucha demanda de trabajo y generalmente a veces subcontratan a personas que les ayude a eliminar como este trabajo, etcétera. Ahí podrían acudir a un Colabora, es decir, funcionarios que justo en ese momento tengan baja carga laboral y puedan venir a ayudar. Por otro lado, está cuando tienen un nuevo desafío o un desafío emergente que el equipo interno no tiene las competencias porque no es su giro de negocio, o cuando tienen una nueva iniciativa. Entonces, como también debiesen, entre comillas, contratar este nuevo equipo, pero no lo van a contratar por un proyecto nuevo, por el tema de dotación y por el presupuesto y lo que ya hablamos, en el fondo pueden pedir prestado este conocimiento y este talento
a una institución cercana que sepa hacer ese trabajo. Y en el fondo aquí nuevamente se puede utilizar Colabora. Y por último, tiene que ver con el desarrollo profesional de los funcionarios. Es decir, las áreas de capacitación de gestión de personas, no sé, para cierto equipo necesita capacitar a los equipos en la nueva ley de compra pública de innovación. Y en vez de contratar a una consultora que no tiene experiencia en el sector público para que capacite a funcionarios que van a tener que aplicar esta ley en el sector público, yo podría mandar a ese funcionario en esta comisión de servicio o en este Colabora a una institución que haga este tipo de contrataciones para que aprenda con una metodología de aprendizaje basado en proyectos, cómo hacerlo, cómo gestionar estas, por ejemplo, licitaciones y luego venir de vuelta a mi institución con el conocimiento práctico adquirido. Entonces, esto ha servido mucho en el sentido de que la gente hoy día ve como su talento no es solo de una institución, no es solo en una materia, sino que puede ser transversal al Estado. Le gusta mucho como compartir con otros equipos de trabajo y, entre comillas, oxigena un poquito esta visión de ser funcionario o funcionaria pública. Bueno, respecto a contarte más detalle cómo fue la experiencia jurídica para el desarrollo de este proyecto, Colabora desde el inicio se articuló con 3 ejes. Primero, lo que tenía que ver con el diseño de servicio y los pilotajes. Por otra parte, el desarrollo de plataforma tecnológica. Y por otra parte, el diseño normativo y legal. Desde el origen sabíamos que teníamos que trabajar en estas 3 líneas en paralelo para desarrollar esta iniciativa. Una vez que ya trabajamos la parte de diseño de talleres y en el fondo hicimos viajes de usuario, diseños de solución, blueprint, etcétera, sabíamos que antes de avanzar en un MVP o los primeros prototipos de solución, teníamos que validar si efectivamente esta solución era viable en la normativa chilena. Entonces, lo que hicimos con el presupuesto del proyecto es que contratamos una abogada que trabaja en el sector público, la contratamos como una especie de Colabora. Ella pidió un permiso sin goce de sueldo, se vino por 3 meses y lo que le pedimos fue hacer un estudio jurídico y normativo del programa, que estudiara también qué jurisprudencias existen, qué antecedentes habían para poder darle viabilidad a un proyecto de este tipo. Le dimos unos casos internacionales súper robustos que encontramos para que ella analizara. Y con ese conocimiento que ella tenía, más el diseño de la solución que nosotros teníamos, convocamos a este taller de abogados. Aquí lo que hicimos es que utilizamos ciertos instrumentos públicos que nos ayudan como a convocar personas, como por ejemplo que nuestro director mandaba un oficio a los servicios públicos para que las personas se inscribieran en estos talleres. Y así recibimos a 33 abogados y abogadas de otros servicios públicos de distintas regiones del país que se inscribieron. Al principio no entendían muy bien a qué venían, para ellos era súper nuevo un taller de co-creación, pero aquí lo importante era ser muy claros en la explicación de por qué los estábamos invitando y en el fondo poner en valor por qué su experiencia era valiosa en esta etapa del proyecto. Esto no era una iniciativa que estaba resuelta, nosotros no les estábamos pidiendo a ellos validar, sino que yo les decía, tenemos esta idea y queremos saber si se puede. Si no se puede, ¿qué tenemos que cambiar de la solución? Si a lo mejor sí se puede, ¿de qué manera se puede? Y si definitivamente no se puede y no se puede cambiar la solución, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para que esto se pudiera hacer? Por lo tanto, ellos desde su conocimiento armamos equipos, usamos como herramientas de diseño de servicios, donde ellos tuvieron que crear, tuvieron que escribir en POSIT, les pasamos plumones, esto fue muy difícil para ellos. Usar un lápiz que no fuera un color azul, lápiz pasta, fue muy difícil, fue muy chistoso, pero finalmente ellos lo pasaron muy bien. No se habían visto enfrentados al proceso de co-creación con colegas. Nos comentaban que el trabajo de área jurídica es súper solitaria y súper cuestionada también, pero fue súper como enriquecedor ver que ellos tenían muchas ganas de participar, porque finalmente cuando ellos nos dicen que no a un proyecto, a nosotros, no es porque ellos no quieren, es porque la ley se los impide a su vez. Entonces ellos tienen muchas ideas también. Ellos levantaban la mano y decían, mira, si el problema es la normativa X y lo que debiésemos hacer es cambiarla.
Y yo decía, como, yo también pensaba lo mismo, entonces no son los abogados los que se oponen a los proyectos de innovación en el Estado, son las leyes, y los abogados en el fondo nos ayudan a buscar cómo surfearla, ¿cierto? Cómo surfear esta ola y buscar un poquito el recoveco para encontrar oportunidades sin incurrir en faltas legales. Entonces fue súper bonito el ejercicio. Nosotros nos quedamos con una matriz de qué nos sirve para como lo inmediato, cuáles son como cambios a mediano plazo que debiésemos hacer y proponer en las próximas leyes de presupuesto, ¿cierto? O para incorporar un cambio de normativa más ambicioso, y cambios a largo plazo que debiese tener la normativa chilena para que Colabora fuera todo lo flexible que quisiéramos que fuese. Y otra cosa que fue muy bonita es que ellos, después de terminar la actividad, armaron un grupo de WhatsApp, porque se dieron cuenta que entre ellos se podían apoyar para dudas legales que tenían en su propia institución. Entonces se generó como una red de abogados y abogadas en el Estado como pro innovación. A nosotros no nos sumaron a este grupo porque no somos abogados, pero estamos muy felices con que esto se haya dado y en el fondo poder articular un poquito esta colaboración más allá del proyecto propio de Colabora. Buenísimo, Nicole. Muchas gracias por estas distintas perspectivas. Hemos transitado un poco por la necesidad, digamos, per se de habilidades del mercado de trabajo. Hemos transitado por lo tecnológico, por lo legal. Has abordado bastante al detalle la parte del diseño legal, ¿no? Que es algo relativamente nuevo en este tipo de procesos. Y también un poco de los retos procedimentales del sistema público en general. Y con esto, capaz, entramos ya directamente a los resultados. Si nos puedes contar eh, cuándo y cómo empezaron a ver los resultados y, digamos, el impacto de Colabora, por un lado, y por otro lado, cuál ha sido la opinión, digamos, del sector público, ¿no? Una vez que estos cambios y estos resultados se han empezado a evidenciar. Bueno, una vez que tuvimos resuelto el diseño del servicio, la parte normativa, ya teníamos que empezar a diseñar la solución, que en el fondo fue un poquito la contratación de origen, que era diseñar esta plataforma tecnológica, ¿cierto? En el fondo ya teníamos que empezar a articular estas primeras pasantías o colaboraciones entre instituciones públicas, y ahora venía ese desafío tecnológico, donde este aprendizaje también fue súper valioso para nosotros, porque más de la mitad del presupuesto de este proyecto iba destinado al desarrollo de esta plataforma, que buscaba ser una plataforma nueva. O sea, el Servicio Civil tiene 4 plataformas de empleabilidad: de altos directivos públicos, de directores de escuelas para Chile, el portal de empleos públicos, que es el principal portal donde se suben las ofertas laborales estatales, y el portal de prácticas Chile. Colabora se planificó como un quinto portal, que era de estas pasantías o movilidades temporales. Sin embargo, antes de lanzarnos a desarrollar un proyecto tan caro y tan ambicioso, queríamos probar si funcionaba, si las convocatorias se subían correctamente, si la gente postulaba. Había muchas cosas que validar antes de desarrollar una nueva plataforma ambiciosa que era muy costosa. Por lo tanto, aquí avanzamos en paralelo, y esto fue parte del aprendizaje también, un poco la visión política del director del servicio, que en el fondo estamos hoy día a 10 meses de cerrar esta administración. Hay que empezar a mostrar resultados. Colabora se empezó a desarrollar súper tarde en el desarrollo de una administración. Entonces, también aquí había mucho como prejuicio o como duda respecto a que este proyecto en un año iba a lograr tener algo de resultados para mostrar. La gente pensaba que iba a ser un costo, como una pérdida de tiempo. Entonces teníamos como ese desafío adicional de avanzar y al mismo tiempo ir mostrando resultados. Entonces lo que definimos un poco, y esto era como la premura del director, de no hagan tantos talleres, como avancemos un poco más, necesito pilotos, casos, empezamos a avanzar en la parte de diseñar un piloto tecnológico, y a su vez empezamos a articular las primeras pasantías de manera 100% análoga. Esto lo hicimos mandando correos, juntándonos con algunos servicios públicos que veíamos que eran muy motivados o que creen mucho en lo que hace el servicio civil. Hicimos formularios de Google,
Invitamos a gente como que participó en los talleres a sumarse en las primeras iniciativas y los primeros pilotos fueron súper acompañados. Nosotros necesitábamos que funcionara, que salieran bien y las cosas que no funcionaban, entender muy bien por qué no funcionaban. Entonces tuvimos cerca de 14 experiencias durante los primeros 3 meses que fuimos haciendo de manera muy acompañada y súper análoga, y en paralelo estábamos desarrollando un módulo tecnológico dentro del principal portal que tiene el Servicio Civil, que es el portal de empleos públicos. ¿Y por qué lo hicimos acá? Porque en el fondo aquí se gestionan y se tramitan un montón de convocatorias al día. La cantidad de personas y usuarios que ingresa a esta plataforma es monstruosa, tiene mucha atracción, por lo tanto, bueno, y todos los servicios públicos tienen personas con el rol de publicar convocatorias dentro de este portal. Entonces, para no tener una nueva plataforma con una curva de aprendizaje muy alta, usamos lo que ya existía. Y usamos horas de soporte y mantención de este contrato que existe en el Estado para duplicar un módulo y adaptarlo a lo que es Colabora. Cambiamos los logos, cambiamos los colores, cambiamos los formularios y en el fondo, en 3 meses, con un presupuesto que pasó de ser, no sé, 85 millones de pesos para diseñar una plataforma a 6 millones de pesos que utilizamos en horas de soporte y mantención de un contrato existente, ya teníamos el piloto, el prototipo y el módulo tecnológico para empezar a gestionar estas convocatorias. Entonces, por una parte avanzábamos con los pilotos análogos, por otra parte avanzábamos con el desarrollo tecnológico y gastando una cantidad de plata ínfima. O sea, este proyecto, en lo que más gastó plata fue en mí, que era la coordinadora del proyecto, porque me tuvo que pagar mensual y yo contraté a ciertas personas que me ayudaban en cosas. Pero en lo que principalmente se pensaba que se iba a gastar, que era la parte tecnológica, salió muy económico. Y bueno, logramos como traer este módulo. Después, nuevamente, con un oficio lo lanzamos y le dijimos a los servicios públicos: Colabora, ya empieza la marcha blanca. Y con esto, los servicios públicos ya empezaban como a hacer un poco más de ruido. Oye, ¿qué es esto que aparece en el portal? ¿Quién lo usa? Hicimos algunas capacitaciones. En paralelo contábamos que ya teníamos estas experiencias, que obviamente no siempre decíamos que las hicimos 100% análogas. Ahí uno también tiene que empezar a ser más estratégico en cómo articula el relato y la historia de cómo se va creando esta innovación. En el fondo decíamos, ya tenemos algunas experiencias de Colabora y estas son las cosas positivas, estas son las cosas negativas, y aquí la parte tecnológica era un habilitador, no era la innovación propiamente tal. La plataforma nos ayudaba a habilitar que las colaboraciones pasaran, pero para nosotros como el corazón de este proyecto era tener talento especializado en proyectos específicos sin incurrir en una contratación pública adicional y reduciendo el tiempo en un 20%. O sea, si un proceso de contratación habitual se demora 4 a 6 meses, Colabora se demoraba 10 semanas como máximo. A veces teníamos las colaboraciones en una semana listas. Entonces, en el fondo, esto ayudaba a agilizar mucho más estos procesos del Estado. Y bueno, con esto, ¿cómo lo íbamos comunicando? Y esto que tú me decías, cómo iban avanzando en las presentaciones de Colabora. Nosotros, como esto era un proyecto de innovación, teníamos reuniones directivas cada cierto tiempo, que era con el director de nuestro servicio, con el coordinador de la agenda de modernización, la directora de la Secretaría de Modernización, donde yo le iba presentando el desarrollo de la iniciativa con los resultados que íbamos obteniendo. Aquí yo trabajaba de la mano con la jefa de comunicaciones del Servicio Civil, ella era como mi jefatura directa en ese momento, y ella me ayudaba a articular un poco el discurso según el cliente que teníamos. En ciertos momentos teníamos que presentar como te decía antes, a Contraloría, en otro momento teníamos que presentar al COSOC, que es el Consejo de la Sociedad Civil que tienen los distintos servicios públicos, para en el fondo también tener la visión ciudadana, donde estaba el presidente de la Asociación de Funcionarios, ¿cierto?, de la ANEF, que representaba a los gremios, para ver que los intereses funcionarios no fuesen pasados a llevar con esta iniciativa. Y bueno, quienes nos pagaban, ¿cierto?, quienes financiaban el proyecto. Entonces, como cada vez que presentábamos resultados, teníamos procesos que eran súper participativos antes y con mucha evidencia, generalmente el feedback que obteníamos
era más de ser más ambiciosos y cómo avanzar, y no era tanto de no estoy de acuerdo con esta parte del proyecto, porque no era lo que yo quería versus lo que tú querías, sino que era lo que la evidencia mostraba que es lo que se necesitaba, y a su vez lo que los mismos pilotos y las mismas pruebas mostraban que ya iba funcionando. Y eso era súper bueno, como tomar decisiones en base a evidencia, que muchas veces como que los proyectos en el sector público, bueno, me imagino que en el sector privado igual, ¿cierto? Se diseñan un poquito a puerta cerrada, después se lanzan y una vez que se lanza, vienen a buscar si funciona o no funciona, si el usuario lo usa o no lo usa y en el fondo sacan ahí recién como el impacto que está teniendo esto. Entonces colabora, si bien la primera parte se demoró un poquito más que un proceso tradicional y eso generó un poquito de ansiedad aquí como en los líderes políticos, al ir mostrando resultados como la siguiente etapa, la del pilotaje y la de la validación, avanzó mucho más rápido y ganó mucha más como adopción y fidelidad de las personas que eran parte de este proceso. Y eso logró que el proyecto en 7 meses ya tuviese cerca de 20 iniciativas andando, incluso iniciativas que no funcionaron, entonces ya teníamos aprendizaje de lo que estaba como fallando dentro del proceso, y el proyecto en un año, o sea, yo llegué a trabajar acá en enero del 2024 y el 9 de enero del 2024 llegué a trabajar acá. Y el 10 de enero del 2025 este programa se lanzó oficialmente y dejó de ser un proyecto y pasó a ser un programa de la línea de la Dirección Nacional de Servicio Civil que llegó para quedarse. Entonces, como que derribó todas esas barreras de lo que se creía que no iba a funcionar y funciona. Genial, Nicole. Me parece muy interesante, bueno, 2 o 3 puntos, ¿no? El primero, el tema del ahorro, que es clarísimo. Empezar con un presupuesto, eh, no utilizar todo el presupuesto precisamente porque se ha optimizado, ¿no? El desarrollo, el diseño, eh, y que además pues hay este incentivo a seguir avanzando, me imagino, con más presupuesto inclusive. Entonces, digamos, eso generalmente en el sector público uno tiene que gastar todo el dinero, ¿no? Entonces eso, digamos, eso de por sí es una ganancia importante e imagino que debe haber sido también una muestra valiosa sobre pues la implementación de estas nuevas metodologías eh, y estos nuevos procesos dentro del sistema público. Otro tema que me parece muy interesante que has mencionado es eh, el que poco a poco las instituciones y las personas que las manejan se van subiendo a bordo eh, a medida que encuentran valor tangible, ¿no? Y eso es algo muy importante, creo, dentro del sector público también. Y lo tercero que quería resaltar es sobre el proceso en sí. Eh, un proceso que funciona y que se comunica bien, sobre todo, y en este punto de la comunicación, creo yo, ha sido también un factor clave, eh, eh, hace que precisamente eh, los servidores públicos, las distintas unidades, departamentos, etcétera, empiecen a querer ser parte de este proyecto y eso es lo que se ha logrado. Sí, totalmente. Este aprendizaje de que para innovar en el Estado no se necesitan grandes financiamientos o grandes gastos en tecnología, sino que es mirar lo que tenemos y saber cómo utilizar esto que ya tenemos disponible entre contratos, entre dispositivos, etcétera, y buscar soluciones desde ahí. Em, y también efectivamente ver cómo instituciones que quizás eran más escépticas en un inicio, al ver que funciona o al conocer la experiencia, porque esto es muy del boca a boca, una jefatura que logró resolver un problema por Colabora, se lo comenta a otra en una reunión y esa jefatura me pide luego una reunión, sube una convocatoria y después otro servicio público del que alguien postula, lo mira y dice, oye, ¿cómo funciona esto? Yo también quiero postular, entonces empieza a ser como un efecto bola de nieve donde en el fondo algo que se desconocía y en el fondo se desconocía, pero siempre estuvo ahí. La Comisión de Servicios siempre estuvo ahí, las plataformas tecnológicas siempre estuvieron ahí, los servicios públicos siempre estuvieron ahí, pero faltaba comunicación principalmente, como que alguien levantara la mano y dijera,
tengo un problema, ¿quién me puede ayudar? Y que otro servicio público levantara la mano y dijera, yo te puedo ayudar. No se daba mucho y si se daba no se comunicaba. Entonces, claro, desde Colabora estamos poniendo mucho más en valor esta colaboración que existe entre instituciones. Y otro aprendizaje que ha sido como bien interesante es dejar de mirar la contratación pública bajo una lógica de credenciales académicas y universitarias, donde generalmente para que uno postula un cargo público tiene que tener un título profesional específico, ciertos años de experiencia, y en el caso de Colabora nosotros ponemos en valor la experiencia acumulada que han adquirido las personas en su función pública, y también ponemos mucho en valor esta motivación intrínseca que tienen los funcionarios por querer ser un aporte al Estado y a la ciudadanía. Entonces, generalmente las áreas de gestión de personas, cuando hacen una convocatoria, siguen poniendo sus requisitos en la lógica de un empleo, es decir, necesito un sociólogo, necesito un abogado o un ingeniero civil industrial que haga estas funciones. Y nosotros nos juntamos con ellos y, ¿pero por qué necesitas el sociólogo? Porque necesito que sepa hacer encuestas y que sistematice tal cosa. Ya, entonces no necesitas un sociólogo. ¿Te sirve una persona que sea administradora pública y haya hecho encuestas durante su trabajo en la administración pública? Sí, en realidad sí me sirve. ¿Te sirve un abogado que sepa hacer encuestas? Sí. ¿Te sirve un diseñador? Es como, sí, en realidad no necesito un título, necesito a alguien que lo haya hecho antes. Entonces, como cambiemos la forma de llamar a las personas a trabajar, porque en el Estado hay mucha gente trabajando, y pidamos personas con experiencia en ciertas funciones específicas o en ciertos desafíos específicos, y eso cambia mucho como el mindset que tienen las áreas que reclutan, que en el fondo empiezan a mirar a las personas no como un título y un currículum, sino que empiezan a mirarlas como talento efectivamente que está disponible. Entonces eso ha sido muy bonito porque al mismo tiempo estas personas que postulan al Estado o a estas convocatorias de Colabora tienen la oportunidad de participar en proyectos que con su profesión no lo hubiesen podido hacer, pero que siempre quisieron hacerlo. Como yo siempre soñé con trabajar en un área tecnológica, pero no podía porque no soy ingeniero informático. Pero a través de Colabora he podido trabajar con estos equipos y entender cómo es la dinámica de ellos, y gracias a eso, por ejemplo, voy a querer hacer un curso y especializarme o no sé. Pero ha sido muy bonito ese aprendizaje también. Genial, Nicole. Acá solamente me resonó mucho esta frase de necesitamos a alguien que lo haya hecho antes. Y eso creo que resume muy bien la solución que has propuesto y que traes en Futuro Público. Eso definitivamente también es innovar. Y ya cerrando, solo preguntarte por un poco qué beneficios, muy rápidamente, ¿no? ¿Qué beneficios ha traído esto al sector público? Y si nos ponemos un poquito más imaginativos también, ¿qué beneficios crees tú que traería esto a la sociedad en general, a la sociedad chilena, al Estado chileno? Un desafío importante que tiene el Estado hoy día, y sobre todo que ha sido muy puesto en valor como con esta administración, tiene que ver con recuperar la confianza ciudadana. Y para recuperar la confianza ciudadana, las personas tienen que sentir que el Estado las escucha, las considera y las toma en cuenta. Y para eso, en el fondo, tenemos que aprender a hacer las cosas de manera distinta, tenemos que saber dónde estamos equivocándonos en la prestación de nuestros servicios, en el diseño de nuestros programas o beneficios sociales, por ejemplo, o cómo poder mejorar los servicios y programas que ofrecemos a la ciudadanía. Y eso no lo podemos hacer solos, o sea, eh, mirándonos del ombligo, trabajando en una oficina, en una computadora como a puerta cerrada, porque en el fondo todos los funcionarios públicos están 100% abocados a su función en el día a día. Es súper difícil hacer el ejercicio de abstraerse y mirar como con un poco más de perspectiva qué es lo que está pasando, porque el día a día nos come, ¿cierto? Entonces, oportunidades como Colabora, irse a otra institución, mirar cómo lo hacen, aprender cómo lo hacen, escuchar cómo lo hacen y qué les dicen los propios usuarios, ha sido súper enriquecedor para las personas que participan de estos procesos, porque aprenden a empatizar, aprenden a colaborar y a mirar
los servicios que ellos ofrecen desde otra perspectiva, desde otra casita. Entonces, muchas de las colaboraciones que nosotros hemos llevado adelante hoy día han profesionalizado a los funcionarios, sin aumentando este gasto en capacitación y formación, han resuelto problemas súper específicos que tienen ciertas instituciones públicas sin incurrir en gastos adicionales en contrataciones o en licitaciones para resolver estos problemas. Hemos resuelto ciertos problemas críticos que tienen algunos servicios también. Por ejemplo, el Ministerio de Energía el año pasado sacó un beneficio social, que es un subsidio eléctrico. El Ministerio de Energía nunca había prestado un beneficio social, no sabía cómo hacerlo. Entonces necesitaba apoyo, vino a colaborar. A su vez, hubo un corte de energía súper grande en el país el año pasado. Entonces la boleta de la cuenta de luz esos meses iba a salir con un descuento por una indemnización que tenían que cubrir las empresas de luz por este corte que hubo, además de un beneficio social que era nuevo. Entonces el cliente de la empresa de luz iba a recibir una boleta completamente nueva con cosas que no entendía, ¿cierto? ¿Quién vino a colaborar en esa ocasión? Vino una persona de CERNAC. CERNAC es la institución, el Servicio Nacional del Consumidor, y que generalmente es a quien uno le hace las denuncias cuando una empresa incurra en faltas con el consumidor. Entonces, el equipo del CERNAC, que tiene un área especializada de innovación y diseño de servicios, vino y trabajó con el área social de energía para decir cómo ponerse un poco en los zapatos del usuario o del cliente final de las cuentas de la luz para ver de qué manera entregar un beneficio social o ver cómo integrar esta información en la cuenta de la luz. Y en el fondo, un equipo que jamás había sido como atención a público, ¿cierto? O que no atiende en sucursal, empezó a trabajar con esta perspectiva. Entonces aquí el trabajo de empatía, el trabajo de mirar como al usuario, aunque yo no trabaje con el usuario, ya se ha empezado a dar, ya sea en beneficios como personales que se dan, o en físico o en sucursal, pero también en mejorar sitios web que son sitios web del gobierno, en mejorar prestaciones, ¿cierto? En identificar problemas, mejorar procesos, etc. Creo que el beneficio que tiene este programa es que a través de la colaboración podemos poner en valor y se puede articular y orquestar de mejor manera todo lo que puede entregar el Estado para la ciudadanía. Muchísimas gracias, Nicole, por estar con nosotros en Futuro Público, por todos estos aprendizajes enormes, la cantidad de detalle que has proporcionado. Creo que va a generar mucho que pensar y muchas ideas nuevas en la comunidad que nos escucha y en los servidores públicos, ojalá. Nada, felicitaciones por la implementación de esta solución. Esperamos escuchar más sobre ustedes, sobre tu trabajo, y sobre el servicio civil chileno, definitivamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, amigos, sin más que decir, esto fue Futuro Público. No se olviden que pueden seguirnos en futuropublico.org y también buscarnos como Futuro Público en LinkedIn, Spotify y YouTube. Ya estamos preparando los próximos episodios y queremos saber qué tipo de innovación pública están viendo en América Latina para favorecer la movilidad en el servicio público y mejorar las soluciones intraemprendedoras. Escríbanos y cuéntenos. Muchas gracias nuevamente por escucharnos y hasta la próxima. Chao.